pero no poder adquisitivo. Tarea para Iván Jagroski. Bueno, primero, acá hay una cuestión que es cuando ya lo tenés que explicar, es que en materia comunicacional cometiste un error. El segundo punto es que hay algo interesante que es dos de los factores más importantes para la aprobación de esta reforma previsional. Estamos hablando de Miguel Ángel Pichetto en la Cámara Alta y Pablo Tonelli en la Cámara Baja. Dijeron que era una ley ingrata, dijo Miguel Pichetto, y Pablo Tonelli sale hoy, que además tuvo una áspera discusión con nuestro colega Luis Novarecio, a justificar la merma en los saberes de los jubilados. Entonces, Pablo Tonelli emite esta frase un tanto extraña que dice que van a perder plata pero no poder adquisitivo. Hay una cuestión que no quiero que me dejen avanzar en un error, pero que tiene que ver con que si vos ganás un peso más de lo que venías ganando en relación real, digamos, en relación a la inflación, tu poder adquisitivo sube, y si ganas un peso menos, tu poder adquisitivo baja. Y no tenés que ser Adrián Paenza para saber esto. ¿No? El profesor de matemáticas. Profesor de matemáticas. Sí. Pero a lo mejor hay mucha... Tenemos el audio porque a lo mejor hay mucha gente que no cree y que entiende que a lo mejor es una descontextualización nuestra. Así que escuchemos al diputado Pablo Tonelli. Actual fórmula deberían cobrar 1.200. Con la nueva fórmula 570. Están perdiendo. Están perdiendo plata, pero no poder adquisitivo. Están perdiendo plata, pero no poder adquisitivo. En todo caso, el aumento será menor, pero igual van a estar por encima de la inflación, que me parece que es el primer requisito a satisfacer cuando hablamos de actualización de las jubilaciones y pensiones. Hoy me decía, estimo que un poco en broma, un ministro, que Pablo Tonelli salió a hacer esta declaración para tapar las declaraciones que había hecho Gabriela Michetti en la mesa de Mirta Legrand con el colega Ernesto Tenemo, esa discusión tan áspera que tuvieron en relación al asesinato de Rafael Nahuel en Villa Mascardi. Al margen de la humorada... Y tan desacertada. Sí, claro, pero al margen de la humorada oficialista, acá hay que decir algo que yo lo estoy viendo en una nota que ha sido ya difundida y Luis Novarecio en el reportaje con Tonelli se lo destacaba, que son los números finos, que me gustaría repasarlos. Y antes que eso Tonelli admite ya que la iniciativa oficial le hace perder plata a los jubilados. Sin interpretar demasiado, ustedes lo escucharon recién en el audio. Pablo Tonelli dice, los jubilados van a perder plata o están perdiendo plata, primera declaración, pero no poder adquisitivo. Así que podemos de alguna manera tratar de desagregar para que la gente le quede Ahora, más. teóricamente es posible eso. Bueno, si se me permite, no Sí, sé claro, si por quieres eso. seguir. Claro, Julia. Esto fue... Julia Es Estrada como con cuando tenés nosotros. mucha hambre, te dan un plato de comida muy grande. Bueno, esta es como la frase de Tonelli, ¿no? Tenés que ir como por partes. A ver, si perdés plata, perdés poder adquisitivo. ¿Te puedo Punto agregar número un uno. datito? No, Recién pues- busqué poder adquisitivo. El poder adquisitivo está determinado por los bienes y servicios que pueden ser comprados con una suma específica de dinero. Bueno. Más claro, échale agua. Poder de compra. Si los jubilados hoy ganan, de la mínima, 7.246 pesos, deberían ganar 8.300 con la ley de movilidad, pero van a ganar 7.659, perdieron plata y perdieron poder adquisitivo. Las dos cosas, difícil separarlas. Es que ahí me parece que está la clave. Voy a tratar de ponerme... Insisto, yo me imagino a la gente de comunicación agarrándose la cabeza. Porque acá hay una cosa que hay que dejar en claro algo. Tonelli genera un problema comunicacional, aparte de un problema político, que es que el gobierno, para generarle ingresos a las provincias, fundamentalmente a la provincia de Buenos Aires y a la campaña del 2019, le saca la plata del bolsillo a los jubilados. Ese es el inicio del problema político, que después genera un problema comunicacional, pero el inicio del problema es político y es una decisión política del gobierno nacional, concretamente del presidente. Ahora, dicho esto, yo trato de interpretarlo, Pablo Tonelli, y pienso que, como Julia acaba de decir, en relación a la ley de movilidad jubilatoria hay una pérdida del poder adquisitivo y una pérdida de poder de compra. Tiendo a creer que lo que quiso decir Pablo Tonelli es que si los jubilados ganan 10, con la ley de movilidad jubilatoria iban a ganar 14, y ahora van a ganar 20 centavos más que la inflación, están perdiendo esa plata en relación a la ley de movilidad jubilatoria, es decir, a la ley anterior, pero no están perdiendo poder adquisitivo en Porque relación van a a la estar inflación. supuestamente por encima de la inflación. 20 centavos Sí. arriba de la inflación. Entiendo que Tonelli se refiere a eso, pero le hago una pregunta a Julia también, que es, si es correcto tomar el IPC
y el RIPTE para calcular una canasta que en general, la de los jubilados, por lo que sabemos, está muy por encima del número de la inflación. Ustedes son conscientes que la abuela está mirando ahora y dice IPC, RIPTE. Sí, es cierto. Mira así, dice... Yo voy a cobrar menos. ¿Cuánto cobro? Yo quiero retomar lo último que dijo Iván. Dos cuestiones por las cuales para mí la frase de Tonelli tiene problemas. La primera es porque perder plata es perder poder adquisitivo. La segunda también lo dijo Iván recién. Está diciendo que la reforma previsional es un ajuste previsional. No quiero que pase desapercibido que un diputado del PRO haya reconocido que la reforma no es una reforma, sino que es un ajuste. Y es un ajuste porque van a perder plata. Después vemos si pierden poder adquisitivo, pero van a perder plata, lo dijo el diputado Tonelli. Tercera cuestión, y ahora me meto en lo que dice Iván. La única forma de darle la razón, de tratar de hacer un esfuerzo para entender lo que está diciendo, es si uno lo piensa en dos etapas. Primera etapa, de acá a marzo, pierden plata. Respecto a la movilidad, efectivamente los jubilados pierden 600 pesos. Deberían ganar 1.000, ganan 400, perdieron 600. Se pagó, hay un ajuste previsional de acá a marzo. De marzo hacia adelante, una vez que se aplique la fórmula 70-30, lo que está queriendo decir este diputado es que no van a perder poder adquisitivo. Una vez que les efectuaron esa confiscación, si se me permite la palabra, no van a perder poder adquisitivo porque le van a actualizar la jubilación de acuerdo a la inflación. Y como decía Iván hace un ratito, si la inflación sube 10, la jubilación sube 10. Pero ¿qué pasa? La inflación es la inflación promedio. Si la inflación sube 10, la jubilación sube 10. Pero si los jubilados suben, los medicamentos suben 15, si los alimentos que consumen los jubilados suben 20, la jubilación igual va a subir 10, porque 10 va a ser el promedio de la inflación. Con lo cual, ese IPC va a hacer que la pérdida de poder adquisitivo, entre comillas, y sea relativa, digamos. Es que acá me parece que está la clave, y en virtud de lo que decía Guille también, para que la gente que está del otro lado entienda. Yo me imagino algún jubilado, y no me lo tengo que imaginar porque yo detesto, y ustedes saben que no parto de anécdotas personales, pero acá, como es una cuestión que tiene que ver más con la vida cotidiana que con otra cosa, creo que me puedo tomar la licencia. Yo hablo con mi tía Ana de Bahía Blanca, que en general nos ve, y le mando un beso muy grande. Mi tía va al supermercado y lo compara con lo que decimos nosotros acá o lo que dicen otros canales de cuánto subió el INDEC. Sí, bueno, la inflación, supongamos, de este año fue del 24%, o va a ser diciembre del 24%. El promedio. El promedio. Entonces, mi tía me dice, está todo bien con que el INDEC, se le crea el INDEC, se sanearon las estadísticas, nadie discute eso. Ahora, mi inflación, me dice mi tía, de medicamentos, de servicios, servicios me refiero de tarifas, de alimentos y de transporte, es mucho más que el 24%. Mirá, es mucho más que el 24%. Nosotros no somos jubilados, ninguno de los que estamos acá. Pero mandás al chico a la escuela y es más del 20%. Cargas combustible en tu auto y es más del 20%. Vas al supermercado y es más del 20%. Lo que te da eso es un promedio de bienes de consumo muy amplio que termina equilibrando el número hacia abajo. Servicios pero la ni hablar. inflación la inflación que tenés vos es muy por encima del promedio. Mira, hay unos números que planteaba Ismael Bermúdez hoy en Clarín, hace unos días en Clarín creo que era, que dice, con la fórmula hoy vigente, a un haber medio de 10.000 pesos, me parece que está bien lo del 10.000 para que se entienda, para no andar con... Sí, número redondo. 10. Le correspondería un aumento aproximadamente de 1.200 pesos en marzo del 2018. Al haber del 10.000 le correspondería un aumento de 1.200 pesos en marzo del 2018. En cambio, con el proyecto oficial, con el proyecto que impulsa el gobierno, el aumento sería de 570 pesos. Es decir, que la quita de los 630 pesos que se le quita al jubilado en relación al aumento que debería tener con la ley anterior y que va a tener con la nueva ley, sobre esos 1.200, es del 52.5%. Es decir, con lo que decía Julia al comienzo, en el primer aumento se le está ya sacando del bolsillo, sobre el primer aumento, un 52%, más de un 50% al aumento que deberían recibir los jubilados. Todo esto mientras, bueno, no le voy a contar nada nuevo, ustedes lo contaban anteriormente, aumento de prepagas, aumento de medicamentos, aumento de servicios, aumento de todo. Sí, no, y quiero agregar una cuestión a lo que vos decís, Iván. Las jubilaciones en 2016 cayeron, ¿no? Exacto. Es algo que además, hoy polemizando, Guillermo Moreno decía, bueno, en realidad la fórmula
tal vez es mejor porque si aumentan mucho los precios, no van a sufrir ese fuerte aumento de los precios de los jubilados. Claro, bueno, en 2016 el 40% de inflación afectó a las jubilaciones, afectó más o menos en una caída del 7%. Pero ¿qué pasa? Como la fórmula que hoy está vigente tiene una parte en la recaudación tributaria y otra parte en la recaudación salarial, 50-50 podríamos decir, recién en 2018 se traduciría, se cristalizaría la mejora de la recaudación de 2017 y la mejora salarial de 2017. Es el momento en donde los jubilados se recuperarían en 2018 de la paliza, si se quiere, de la inflación de 2016 y de la escasa mejora en 2017. Eso agudiza el problema jubilatorio. ¿Por qué? Porque recién ahora, en 2018, les cambia la fórmula, que es el momento en donde los jubilados venían así, haciendo la pancita de la curva, podían subir y de alguna manera mantener recuperar un poco de lo que habían perdido, mejor dicho. Iván, ¿crees que y es ahora cuando se cambia? Sí, creo que sale del Senado habíamos anticipado que iba a salir y sale. Y en diputados el gobierno lo da como un hecho. Felipe Solá y el Frente Renovador ya anticiparon que iban a votar en contra. Con lo cual se tendría que sostener sobre algunos monobloques, algunos espacios un poco más chicos, y sobre lo que se llama el bloque de los gobernadores en diputados, el bloque justicialista, digamos, en diputados. La sorpresa que habría ahí, acá hay dos dificultades. La primera es que los diputados, en teoría, no deberían estar tan atados a los designios de los gobernadores. Y la otra dificultad que puede tener el gobierno es que hay varios, si querés mañana te cuantifico cuántos, valga la redundancia, diputados de ese bloque que votaron, y no solamente que votaron, sino algunos que impulsaron la ley de movilidad jubilatoria. Claro. Entonces, se daría una particularidad más producto de la psicología o de otras aventuras. Que no va a ser la primera vez que pasa en la Argentina. Muchos de los diputados y senadores que votaron la privatización de YPF luego votaron la estatización. Iba a poner el mismo ejemplo, más o menos. Pero pasaron 20 años. Claro. Esto sería extraño porque pasaron. Bueno, pero vos sabés que los vientos cambian. A mí lo que me dicen. Existieron las privatizaciones en 1988 con Alfonsín, el Congreso peronista, después votó las privatizaciones apenas asumido Menem. En el mismo sentido de lo que dice Iván, y lo dijimos varias veces, a mí me dicen que los números están y me lo dicen con firmeza. 112 diputados propios cuenta Cambiemos, con lo cual tendría menos de una quincena que recuperar de otros espacios para poder aprobar esta ley. A mí me sorprendería que por lo menos no se genere un debate muy pero muy importante. Y aclaremos algo, si hay una modificación, por más mínima que sea, aunque sea en el índice de movilidad jubilatoria, tiene que volver a la Cámara Alta para su debate final, con la conformación nueva. Es verdad que hay más ruido ahora que cuando la votó el Senado, pero no nos llamó la atención lo que pasó en el Senado. Para nada. Y fue un trámite que sí, lo llamamos express, estamos siendo solidarios con el trámite. El mismo fue día más de la marcha de la CGT. En contra de la reforma previsional, entre gallos y medianoche, como se había denunciado, se votó la reforma previsional. Ahora, si tuviese que volver a senadores, algo que no creo que pase, yo en eso coincido como si. No, ojo, eso no sé. Bueno, eso no sé. Pero si hubiese alguna modificación, digo, no la van a vetar de entrada, en todo caso algún punto se podrá cuestionar y tuviese que regresar. ¿Esto podría resolverse antes de que termine el año? Sí, claro, con Congreso nuevo, con la conformación nueva. Es la idea, de hecho. La idea del gobierno es que se aprueben diputados a libro cerrado como vino el Senado. De hecho, iba a haber una reunión entre las máximas autoridades de los bloques de la Cámara de Diputados y las máximas autoridades de los bloques de la Cámara de Senadores, de todos los espacios, para cerrar políticamente este paquete de leyes. ¿Qué significaba? Las 3 leyes que se impulsaban desde la Cámara de Diputados, revalúo de balances, la tributaria y la ley de presupuesto, iba a senadores y se votaba en Senado a libro cerrado. Y las 3 leyes fiscales más la reforma laboral, el plan era que se vote en el Senado y vaya a diputados a libro cerrado. Yo creo que flaco favor le hizo, lo cual sería hasta un elogio, Miguel Ángel Pichetto, diciendo que era una ley ingrata para votar. Aún él habiéndola votado le generó un problema a los diputados del Partido Justicialista que no están tan atados a los deseos de los gobernadores. Y el gobierno está llamando, yo creo que me parece que está mal acostumbrado el Poder Ejecutivo, traición a lo que hizo el bloque del PJ en la Cámara Alta con la reforma laboral. Porque en teoría se le había prometido al gobierno que se iba a aprobar en la misma semana y ahora el PJ está hablando de extraordinarias en febrero, pero el gobierno sigue sosteniendo
que la ley se va a tratar antes de fin de Hay que año. Lo que decir una pasa es que, cuestión. perdón Julián, solo agregar esto, perdió representatividad la mesa que llegó al acuerdo con el gobierno. Ese es el problema que tiene hoy. Perdón, ¿eh? Sí, Julián. claro. No, reforzando. Por un lado, la reforma laboral para digamos, relativizar lo de Pichetto, porque Pichetto efectivamente ha generado un problema con esto de que es una reforma ingrata de votar, pero también es cierto que la laboral tuvo sus problemas porque la CGT se partió, más allá de que legalmente no esté partida. Hay sectores fuertemente opositores. Y la previsional contó con el apoyo, la firma, el gancho de los gobernadores. A mí me parece que eso no es menor. No es solamente el impulso del gobierno nacional, del presidente Mauricio Macri. Hay gobernadores detrás y eso explica que se haya votado de esa manera. Sí, lo que pasa... Está en comunicación telefónica, perdóname Iván, Eugenio Semino, para hablar también de todas las repercusiones que trae esta reforma y de qué es lo que puede hacer el jubilado, que en este momento está minando y que está preocupado desde hace bastantes días por el poder adquisitivo que va a terminar perdiendo. Eugenio, lo saluda Luciana Rubinska aquí en el diario BC5N. Buenas tardes. Qué placer saludarla, ¿cómo están? El placer para nosotros. ¿Cuál es la primera observación que le puede dar y que le puede decir un jubilado que en este momento está escuchando? Mire, en primer término hay una situación objetiva que es lo que se comentaba, el desplazamiento, el traslado, la enajenación de 100.000 millones de pesos del recurso de la seguridad social con otro destino. Que bueno, en este caso en particular es para cubrir las quitas conforme acuerdos con las distintas provincias y sus representantes, que también es aceptado esto porque, entre otras cuestiones, 13 de esas provincias tienen sus institutos provinciales absolutamente también deficitarios, ¿no es cierto? Ahora, lo cierto es que estamos hablando de una medida de macroeconomía no infrecuente en Argentina. Se ha apelado al recurso de la seguridad social permanentemente y con la contrapartida que tenemos 4 millones de jubilados aproximadamente, entre la mínima y 10.000 pesos, que literalmente se mueren de hambre. Es decir, es imposible vivir con 7.246 pesos en Argentina. Esto lo refiero en términos históricos, que estas son las mínimas. Lo mismo y aún mucho más descarnado el tratamiento a los discapacitados con no contributivas de 5.700 pesos. Así que estamos en un problema realmente de grandes dimensiones, que en lugar de ver el sistema político institucional cómo resolverlo, lo que hace es sacarle más recursos y abrir discusiones absolutamente periféricas a lo que es el problema núcleo que estoy refiriendo, porque debiera, si se reconoce el problema, debatirse de cómo financiarlo, cómo evitar esta situación, cómo recomponer el haber. Acá el haber no se trata de mantener la miseria, sino de recomponer para que el jubilado pueda cubrir mínimamente su canasta. Nosotros venimos calculando desde la Defensoría de la canasta hace 10 años. La última medición que hemos publicado la semana pasada, y que contiene gastos de vivienda, es de 17.500 pesos, por lo cual ese es el macro problema a resolver, y en lugar de eso lo que se hace, como señalaba, es todo lo contrario, se saca más plata a los jubilados, ¿no? Con una medida, por otra parte, que debo aclarar, es absolutamente, de sancionarse la ley, absolutamente inconstitucional, ¿no? O sea que van a recurrir a la justicia, si es que se promulga. Si se convierte en ley, sí, por dos motivos. Uno que tiene que ver con la propia convención a la que ha adherido el Estado argentino y que ha hecho el depósito en mayo, por lo cual no se puede quitar derechos, no estoy traduciendo al idioma lego, no se puede disminuir el derecho o
la situación o el estatus que tienen los adultos mayores. Este es el compromiso de los estados, pero para que sea inclusive más contundente, debemos señalar que están incorporados desde el año 94 en la reforma constitucional, en el artículo 75, inciso 22, donde se reconoce el Pacto de San José, precisamente el protocolo del Salvador, que en su artículo 17 ya establecía esto. Así que tenemos la ratificación de la convención y tenemos el rango constitucional de la norma que nos permite inferir esa condición de inconstitucionalidad. De todos modos, más allá de atacar la medida, para nosotros las discusiones que se vienen planteando, la edad, el 82% trucho, etcétera, etcétera, son absolutamente periféricas y no hacen al debate central, que es el que señalaba anteriormente, ¿no? Discúlpeme, los jubilados van a perder plata, no poder adquisitivo, es la frase que dijo Pablo Tonelli en relación al ajuste a los jubilados, esta reforma previsional. ¿Qué le da a pensar a usted? Mire, yo realmente dejo que los políticos hablen de los políticos. Yo soy gerontólogo y defensor del pueblo, por lo cual lo que trato de cuestionar, ver cómo solucionar son las medidas. Creo que esto es una flagrante violación al recurso de la seguridad social, al recurso de los trabajadores activos y los jubilados, que integran mensualmente con sus aportes ese fondo, por lo cual lo demás, bueno, será parte y consideración de aquellos que quieren opinar al respecto. Me parece que lo esencial es señalar, y lo vengo diciendo a través de las distintas administraciones, los jubilados de la mínima en Argentina se mueren de hambre, y puedo mantener, sí, el debate con quien fuere respecto a si esto ocurre o no con lo que están ganando. Fíjense, les doy un ejemplo, porque aparte aún la propia fórmula de la inflación nivel general contradice lo que es la inflación de una canasta acotada y especial como es la del jubilado. Y al respecto les doy un ejemplo muy típico. En el año 2015-2016, en el bienio referido, los medicamentos para patologías crónicas, de las cuales gozamos, entre comillas, quienes tenemos un exceso de juventud acumulada, aumentaron el 170%. En el mismo periodo, la inflación a nivel general fue de alrededor del 70%, por lo cual hablar de que mantiene el poder adquisitivo o que el jubilado no pierde demasiado, con ejemplos palmarios y múltiples. Lo mismo puedo referir en cuanto a alimentos. Los hiposódicos e hipocalóricos son los alimentos que más aumentan, que están fuera de precios cuidados y que son la dieta necesaria de muchos adultos mayores, por lo cual me parece que debiéramos abocarnos, o debiera abocarse el sistema político institucional a revertir estas cuestiones, ¿no? Muchas gracias por su testimonio para intentar comprender un poco más. Gracias a ustedes, es un placer, son muy amables, ¿eh? Eugenio Semino estuvo charlando con nosotros, defensor de las personas de la tercera edad, por supuesto, muy pero muy preocupadas de lo que está ocurriendo y sobre todo de lo que va a ocurrir cuando finalmente les ingrese ese dinero. Es muy interesante el tema de la inconstitucionalidad, porque ahí se va a dar la discusión posterior a la ley. ¿Qué descuento va a salir? Yo descuento que la ley va a salir, pero la discusión va a ser en tribunales. Sí, lo mismo, una lástima no tenerlo ahora Darío acá, pero él había adelantado que la reforma laboral también había muchos puntos que la justicia podía entender como inconstitucional. Yo en ese sentido, que siempre creo que la política rige el resto de los poderes en la Argentina, no soy demasiado optimista,
no yo, digamos, si yo fuera jubilado no sería demasiado optimista, ni tampoco si fuera un trabajador formal. Hoy hay una nota en La Nación de Gabriel Sued, que sobre llovido empapado, él cuenta que el plan de devolución de IVA, que había salido con bombos y platillos, se ha anunciado la ley para los jubilados de la mínima y los que percibían la asignación universal por hijo, es de menos del 6% y los jubilados estarían perdiendo 15.000 millones de pesos este año en virtud de la ejecución presupuestaria. Son datos oficiales de la jefatura de gabinete. Lo planteo porque no solamente pierden por esta reforma previsional, no solamente pierden por los aumentos, no solamente pierden por los servicios, sino que además están perdiendo por una ley que se había anunciado también como una suerte de reparación histórica para los adultos mayores. Yo quiero rescatar uno de los valores que dijo recién Eugenio Semino. Dijo que la canasta del jubilado, como ellos lo miden, es de 17.500 pesos. A mí me impactó escucharlo, tenía mediciones cercanas a los 15.000, me impactó los 17.500. Quiero recordar que está en 7.000 la mínima. Estamos desfasados en 10.000 pesos y es el 50% más de los jubilados los que perciben 7.000 de mínima. Dignamente en Argentina pocas personas sobreviven hoy en una familia tipo con menos dinero que ese. Dignamente, digo, ¿no? Sí. El resto es sobrevivir, Totalmente. no vivir. Abrimos el consultorio del doctor Capulla.